Hoy el sol brillaba en el cielo, el invierno estaba cerca a terminar y las temperaturas por fin empezaban a subir. Don estaba en la cubierta del barco, observando petrificado por la borda lo que había a solo metros más abajo de él. Atrapado en el grueso hielo, una enorme criatura acuática se hallaba petrificada a solo centímetros de la superficie. Con esos ojos vacíos, la piel negruzca y esa mandíbula sobresaliente con cientos, si no es que miles de dientes filudos. Su apariencia era como la de esos escalofriantes peces linterna que habitan en las profundidades del océano, pero con el tamaño de un tiburón blanco. Casi parecía como si estuviese mirando directamente a Don. ¿De verdad esta cosa nada por aquí? Son más comunes mar adentro, pero no es raro verlos tan cerca de la costa. Sobre todo cuando es temporada de pesca. Al menos ya está muerto. No creas, cuando el agua se descongele volverá a la vida y seguirá rondando por aquí. Vamos, tenemos que ir a ver cómo van las cosas en la ciudad. Velvet bajó del barco y se reunió con Desmond y Stanford. Don se quedó observando por unos segundos más al pez en el hielo antes de ir tras Velvet. Por esto odio navegar. Ahora que el puerto estaba asegurado, Velvet quiso volver a la ciudad a ver cómo estaban yendo las cosas. No se inició ningún tumulto anoche como estaba programado. A medida que avanzaban por el valle, comenzaron a escuchar el ruido proveniente de la urbe. Parece que habían preferido esperar a que fuera de día para empezar. Don se separó del grupo y fue volando hasta la casa que usaban como refugio para que nadie lo viera. Cuando llegaron, lo primero que vieron fue una multitud que se veía bastante descontenta. Velvet logró reconocer a algunos de sus hombres entre la gente, sabiendo que era obra de ellos. Los soldados intentaban que la multitud se disolviera, pero ante el actuar agresivo de los soldados la gente reaccionaba con la misma hostilidad. Don veía el espectáculo desde el segundo piso de la casa que usaban como refugio cuando le pareció ver algo extraño. En el balcón de una casa lejana vio aparecer una silueta portando algo que se asemejaba a un rifle. Sabía que ese hombre no podía ser de los suyos. Velvet había sido muy clara sobre no disparar sus armas a menos que sea estrictamente necesario. Cosmos estaba con Velvet, por lo que no vería al tirador a tiempo. Tenía que advertirle, pero no podía dejar que lo viesen, pero si no lo hacía acabaría muy mal. Quizá no tenía que ir hacia Velvet, de hecho si lo hacía sería un blanco mucho más llamativo. Podía acabar con la amenaza de raíz si intentaba detener al francotirador. Sabía que era arriesgado, pero era mejor que quedarse sentado mirando cómo empezaba a disparar a la multitud en la calle. Don se armó de valor y salió por la ventana, elevándose en el aire con la esperanza de que nadie lo viese. Llegó tan rápido como pudo hasta el balcón y descendió tacleando al tirador. Ambos cayeron al suelo mientras un disparo salió del arma golpeando un muro. El sonido del disparo retumbó hasta la plaza donde Velvet y todos los demás pudieron oírlo. El silencio fue inmediato. Velvet comenzó a mirar hacia todos lados tratando de buscar la proveniencia del disparo mientras murmullos de preocupación comenzaban a sonar entre la multitud y los soldados aprovechaban la distracción para hacerlos retroceder a punta de rifle. Cosmos de inmediato partió en busca de Don, creyendo que él era quien podía estar en problemas solo para encontrarse con que él no estaba en el refugio. Cosmos de inmediato se elevó en lo alto del cielo y comenzó a buscar a su nieto en los alrededores hasta que lo vio forcejeando en el balcón con el tirador. Cosmos fue a toda prisa a buscar a Velvet, quien al enterarse fue corriendo siguiendo a Cosmos hasta el lugar de la pelea. Cuando Velvet subió al balcón vio a Don intentando librarse del tirador, quien tenía los brazos cruzados por su cuello asfixiándolo en el suelo. Velvet auxilió a Don soltando una patada en el rostro del tirador con la punta de su bota, arrojando al hombre encapuchado inconsciente a un lado. En la plaza las cosas solo parecían descontrolarse aún más. La presión cada vez mayor que ejercían los soldados para disipar a los manifestantes estallaría cuando una roca volaría por el aire golpeando a uno de los soldados. Entonces se desató el caos. Los soldados respondieron a esa agresión con una agresión mucho mayor.
golpeando a la gente con sus armas. La violencia escaló hasta que uno de los soldados disparó al aire para ahuyentar a la gente, pero esto no haría más que hacer que los rebeldes reaccionaran también con disparos, destapando así su fachada. Velvet, Don y Cosmos escucharon los disparos. De inmediato Velvet bajó a la calle y fue corriendo hacia la plaza, mientras Don vigilaba al tirador inconsciente. Cuando llegó vio a sus hombres intercambiando disparos contra los soldados mientras Desmond y Stanford evacuaban a la gente. Velvet de inmediato ordenó la retirada de sus hombres antes de que algún civil resultara muerto. Por suerte los soldados se conformaron con expulsar a los rebeldes y no los persiguieron, de haber sido así hubieran descubierto su campamento en las cercanías. Velvet de inmediato volvió con Don y juntos llevaron al tirador noqueado hasta el refugio. Si podían sacarle información, entonces quizá algo bueno salga de este desastre. Velvet había recibido ya la señal desde la base en el bosque, confirmando que los soldados no los habían seguido. Eso era un alivio, una preocupación menos. Pero aún así no quitaba el hecho de que lo que pasó en la plaza fue un total fracaso. Velvet dudaba que la gente fuese a estar dispuesta a intentar algo parecido otra vez, es más, estaba segura de que ahora había perdido toda oportunidad de poner a la gente de su lado. Por otra parte tenían al tirador capturado. Al principio se negaba a cooperar, pero a Stanford solo le tomó 5 minutos sacarle toda la información que tenía, y entre todo había algo que parecía ser de utilidad. La ubicación de un centro de investigación en las afueras, poco más allá del puerto que capturaron, cerca de una cascada entre los árboles. Era una oportunidad, quizá no de encontrar a Dusk, pero quizá sí para recuperar el corazón de cristal, si es que tenían la suficiente suerte de que estuviese ahí para empezar. Tenían que avanzar con precaución, no sabían qué tan cierta podía ser su información. Lo mejor sería enviar un grupo de reconocimiento en primer lugar y verificar que realmente hubiese un edificio ahí. Para eso Velvet y Don fueron acompañados por Cosmos hasta la ubicación que les había dado el tirador. Velvet y Don avanzaban siguiendo el río congelado tal y como les había indicado el tirador, mientras Cosmos iba por el cielo buscando la cascada que se suponía debían encontrar. Cuando creyó encontrar lo que buscaban, voló de vuelta hasta sus nietos para avisarles. Los tres continuaron avanzando, siguiendo el camino de agua sólida, hasta llegar a un enorme muro de piedra en donde surgía la cascada, convertida en una enorme pared de agua completamente congelada. Era un espectáculo impresionante, pero por desgracia para ellos no había nada más ahí, no había nada que indicase la presencia de un centro de investigaciones, de hecho no había nada que indicase que hubiese una estructura. Solo veían nieve, hielo y roca. ¿Habían seguido información falsa? Todo parecía indicar que sí, pero algo pareció llamarle la atención a Don tras la cascada congelada. Los tres se acercaron con precaución al muro de agua. Al igual que la cascada que usaron Don y su hermana para ocultarse, detrás de esta también había una cueva, sin embargo la forma de esta no la hacía parecer natural, era un túnel algo estrecho pero se podía caminar por él sin sentirse apretado. Los tres tenían dudas sobre si era buena idea entrar o no, no sabían a dónde los podía llevar, pero tampoco había muchas más opciones. Cosmos decidiría entrar aprovechando que nadie más puede verlo, mientras Velvet y Don vigilarían ocultos entre la vegetación y la nieve. Cosmos avanzaba por el estrecho túnel viendo que este solo parecía seguir y seguir, por más que caminaba el túnel más parecía extenderse. Cosmos debió estar caminando al menos 45 minutos hasta por fin distinguir algo más adelante. Una luz blanca, ni muy tenue ni muy fuerte, se veía más adelante. Cosmos apresuró el paso hasta llegar a la fuente de dicha luz. Era otro agujero, con la diferencia de que este no llevaba al exterior, sino a un complejo. Al asomar su cabeza, Cosmos se vio a la altura del techo de lo que era una edificación subterránea. Debajo de él podía ver a los soldados pasar de un lado a otro por los pasillos poco iluminados. Por los muros de roca se extendía una red infinita de cables que se encargaban de dar la poca luz al lugar para poder ver de forma adecuada.
No sabía qué era eso, pero tenía que volver y decirles a sus nietos, era posible que aquí pudiesen encontrar una de dos, Dasco el corazón de cristal, o incluso las dos. Además, ya había pasado casi una hora desde que entró. Afuera Don y Velvet seguían esperando entre los arbustos. Don observaba la cascada por si su abuelo volvía, y Velvet vigilaba los alrededores en caso de que algo o alguien apareciera. ¿No te parece que se ha tardado mucho? Sí, hace ya más de una hora que entró ahí, pero no podemos hacer nada más que esperar. ¿Y si le ocurrió algo? ¿Qué puede llegar a pasarle? Somos los únicos que podemos verlo, nadie más sabe que él está aquí. Cierto. Hablando de eso, ¿cómo crees que esté la señora que conocimos en la aldea? ¿La señora chilló? No lo sé. Los vigías que dejamos en la torre no han reportado nada, supongo que estará bien. El tema terminó en el aire, no había nada más que se pudiese decir al respecto, y el silencio llenó el ambiente. Entonces Velvet fue quien trajo un nuevo tema de conversación para ambos. ¿Y cómo es Equestria? Velvet trató de abordar el tema lentamente. No sabía si Don realmente podía o quería decir algo sobre su tierra. Velvet realmente tenía curiosidad, no conocía nada más allá de la isla y la idea de que hubiese todo un mundo afuera le hacía picar la curiosidad, pero entendería si Don quería ser reservado con el tema, quien por su parte trataba de buscar una forma de responder a la pregunta. Pues, no sabría bien cómo decirlo, también hay bosques y montañas, pero ¿cómo decirlo? Es más tranquilo. Don trataba de buscar las palabras adecuadas para describir Equestria sin sonar que insultaba el hogar de Velvet. Y era difícil, pues el hogar de los gemelos era totalmente opuesto a Ártica. Primero porque no estaba dominada por un culto religioso, pero además porque era un lugar mucho más próspero a comparación. El hambre y las enfermedades eran cosa del pasado, así como las guerras. En Equestria no había pirañas del tamaño de tiburones o arañas del porte de elefantes, era un lugar infinitamente mejor para vivir en todo sentido. Don y Velvet hubieran seguido la charla de no ser porque Cosmos por fin había vuelto. Una vez de regreso en el puerto y con el mapa sobre la mesa, los tres se pusieron a analizar la situación. Nuevamente el mapa no indicaba que hubiese alguna edificación ahí, pero sí se veía la ubicación de un pequeño cuartel del otro lado de la montaña. ¿Un centro de investigación subterráneo? El agujero que encontramos en la montaña debe ser un ducto de ventilación. El cuartel debe ser una fachada. El cuartel es real, pasé ahí una temporada hace un año. Pero no tenía idea de que había toda una construcción dentro de la montaña. Tantos lugares ocultos y zonas de las que ella desconocía le hacían preguntarse qué tanto creía conocer su hogar y cuánto más le estaban ocultando a ella y a todos. Desconocían la finalidad de construir dentro de una montaña, pero sin duda era un punto de interés para ellos. Pero si querían tener probabilidades de éxito, necesitaban más información de la instalación, atacar a ciegas nunca era buena idea. Quizá el tirador capturado podía darles más información, de seguro había algo que se estaba guardando. Y así fue, tras una segunda sesión de charla con Stanford, lograron obtener más detalles de lo que había en esa montaña. El lugar es un centro de investigación, ¿para qué? Dijo que para la investigación de nuevo armamento, pero no hacía falta mucha intuición para saber que tenía que ver con el corazón de cristal, lo que sí les sorprendió fue la rapidez con la que lo habían construido. En realidad habían aprovechado un sistema de cuevas ya existente que pasaba por la montaña, de esa forma solo hubo que adecuar una entrada para poder ingresar a la montaña. Con la nueva información también lograron armar algo parecido a un plano. Algo arcaico, pero era lo mejor que podían conseguir. La idea era atacar el cuartel que había en la base de la montaña como distracción, mientras un grupo pequeño usaría el ducto de ventilación descubierto para infiltrarse. El combate afuera llamaría la atención de las fuerzas enemigas haciendo que vayan afuera, dejando el interior más despejado y facilitando la infiltración. Una vez dentro, los infiltrados intentarían recorrer el lugar de arriba a abajo buscando cualquier cosa que pueda ser de valor. No era un plan muy elaborado, pero tampoco podían elaborar algo mejor con la poca información que tenían. Esa noche se sintieron los efectos de la manifestación que habían provocado en la tarde.
Los soldados irrumpían en las casas de supuestos sospechosos de participar en los desórdenes y arrestaban a quien se les daba la gana. Velvet tenía la idea de enviar pequeños grupos por toda la ciudad para evitar que se siguieran llevando gente, pero Cosmo se lo impidió. Si se enfrentan a los soldados empezarán otro tiroteo, y con tantos civiles en medio da por hecho que más de uno acabará muerto. Pero no podemos permitir que hagan esto. A veces es mejor esperar el momento ideal. Mañana de seguro limitarán el tránsito de la gente en las calles, habrá menos gente y será menos riesgoso. Pero ¿y el ataque a la montaña? Ser una líder implica tomar decisiones difíciles, no puedes hacerlo todo. Eso la puso en un dilema. Por un lado no podía dejar que la gente sufriera por sus actos, pero al mismo tiempo tampoco podía dejar pasar la oportunidad de encontrar a Dusk. No podía hacerle eso a Don, él era quien más esperaba esto, y hacerlo esperar solo lo torturaría aún más.